Hay un momento que conoces muy bien. Es el momento en que te das cuenta de que ya estuviste aquí. No en el sentido del déjà vu que exploramos en episodios anteriores, sino en el sentido mucho más concreto y más doloroso de reconocer que la situación que tienes frente a ti, aunque lleve un nombre diferente, aunque tenga un rostro diferente, aunque ocurra en un contexto completamente distinto al anterior, es en esencia la misma que ya viviste, la misma dinámica, la misma sensación, el mismo desenlace que se aproxima y que ya reconoces antes de que llegue. Relaciones que terminan por las mismas razones, aunque las personas sean distintas. Oportunidades que llegan hasta cierto punto y se detienen siempre en el mismo umbral. Conflictos que se repiten con distintos protagonistas pero el mismo guión. Esa sensación de que, por más que cambias lo externo, algo interno permanece igual y tarde o temprano reorganiza el mundo exterior a su imagen. No es mala suerte, no es destino en el sentido fatalista, no es que el universo te tenga ojeriza, es neurología, es la arquitectura de un cerebro que hace exactamente lo que fue diseñado para hacer: repetir lo que conoce, confirmar lo que ya sabe y recrear con asombrosa consistencia las condiciones que corresponden a su mapa interno del mundo. Soy Alma Sináptica, y hoy vas a descubrir por qué tu cerebro genera estos bucles, qué papel juega el trauma en su construcción, y qué hace falta a nivel neurológico para salir de ellos de verdad. No por un tiempo, sino de forma permanente. Quédate hasta el final, porque la parte más importante de este episodio no es la explicación de por qué ocurre, es lo que descubrirás sobre cómo se deshace. El problema con los patrones que se repiten es que son invisibles desde adentro. Cuando estás dentro del patrón, no lo ves como patrón, lo ves como circunstancia, como una serie de eventos externos que ocurren por razones que parecen independientes entre sí. Esta persona me trató así. Esta oportunidad no funcionó por estas razones específicas. Esta situación se desarrolló de esta forma particular. Cada episodio parece tener su propia lógica, su propia causa, su propia explicación separada de las anteriores. Y es precisamente esa invisibilidad lo que hace que los patrones persistan. Porque si no puedes ver el hilo que conecta todos esos episodios, si no puedes identificar la constante que atraviesa todas esas variaciones, entonces cada vez que el patrón se repite, lo experimentas como algo nuevo que te está ocurriendo, no como algo viejo que estás volviendo a generar. La neurociencia tiene un nombre para esa constante invisible. No está en las circunstancias externas. Está en las redes neuronales que construiste mucho antes de que pudieras elegir conscientemente qué construir. En los mapas internos que tu sistema nervioso usa para interpretar el mundo, para decidir qué es seguro y qué es amenaza, para determinar qué mereces y qué no, para anticipar lo que va a ocurrir y organizarse en consecuencia. Esas redes no cambian solas, no cambian con comprensión intelectual. No cambian porque sepas que deberían cambiar. Cambian cuando entiendes exactamente cómo fueron construidas. Y cuando aplicas con esa misma exactitud el proceso neurológico que permite reescribirlas. ¿Cómo se construye un bucle? La neurología de la repetición. Para entender por qué los patrones se repiten, primero hay que entender cómo se forman. El cerebro aprende por repetición asociativa. Cuando dos eventos ocurren juntos de forma consistente, las neuronas que los procesan fortalecen sus conexiones entre sí. La ley de Hebb, formulada en 1949 y confirmada por décadas de investigación posterior, lo expresa con una precisión que se ha vuelto clásica.
Las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Cada vez que una asociación se activa, la conexión sináptica que la sostiene se vuelve más gruesa, más rápida, más automática. Con el tiempo, esas conexiones dejan de requerir un estímulo consciente para activarse. Se vuelven anticipatorias. Tu cerebro aprende a completar el patrón antes de que termine, a prepararse para lo que viene antes de que llegue, a interpretar la información nueva a través del filtro de lo que ya conoce. Esto es extraordinariamente eficiente cuando el patrón es útil. Es devastador cuando corresponde a una experiencia de dolor o amenaza que el cerebro sigue anticipando en cada situación nueva que se le parece, aunque solo sea superficialmente. El resultado es un cerebro que, sin que tú lo sepas conscientemente, está constantemente buscando en el presente la confirmación de lo que aprendió en el pasado, interpretando las señales ambiguas como confirmación de la amenaza conocida, respondiendo a personas nuevas con los patrones de respuesta que se formaron con personas antiguas, creando, a través de la anticipación y la respuesta automática, exactamente las condiciones que confirman lo que ya sabe. No es que el mundo te lo haga, es que tu cerebro lo construye, con una precisión y una consistencia que, una vez que la ves, resulta casi admirable aunque sea dolorosa. El trauma como arquitecto de los bucles. No todos los patrones tienen el mismo origen ni la misma resistencia al cambio. Y entender la diferencia es fundamental para saber qué se necesita realmente para salir de ellos. Los patrones construidos por repetición ordinaria, por hábitos, por aprendizajes sociales, por condicionamientos culturales, son relativamente accesibles al cambio consciente. Con suficiente repetición de nuevas respuestas, las viejas redes se debilitan y las nuevas se fortalecen. Es un proceso que requiere tiempo y consistencia, pero que sigue la lógica del aprendizaje ordinario. Los patrones construidos por trauma son una categoría diferente, y es importante ser preciso sobre lo que significa trauma en este contexto, porque no se trata exclusivamente de experiencias catastróficas. El trauma neurológico es cualquier experiencia que el sistema nervioso no pudo procesar e integrar en su momento. Cualquier evento que fue demasiado intenso, demasiado rápido, demasiado abrumador para que el cerebro en ese momento, con los recursos que tenía disponibles, pudiera digerirlo completamente. Cuando eso ocurre, la memoria de esa experiencia no se almacena de la forma habitual. En lugar de integrarse en la narrativa autobiográfica como un evento del pasado, queda almacenada en el cuerpo y en las estructuras cerebrales subcorticales, principalmente en la amígdala, como una alerta activa, como si el peligro todavía no hubiera terminado, como si el sistema nervioso siguiera, décadas después, en el estado de respuesta que corresponde a aquel momento original. Y desde ese estado de alerta crónica, el cerebro organiza la percepción y la respuesta ante cualquier situación que tenga alguna similitud con la experiencia original. No tiene que ser la misma situación. Basta con que comparta algunas características superficiales, un tono de voz, una dinámica de poder, una sensación de abandono inminente. El sistema nervioso activa la respuesta de defensa antes de que la mente consciente haya evaluado si la amenaza es real. Los contemplativos lo llamaron la herida que no cerró. La neurociencia lo llama memoria traumática no integrada. Pero ambos describen lo mismo: una experiencia del pasado que sigue gobernando el presente porque el sistema nervioso nunca recibió la señal de que ya terminó. ¿Por qué la comprensión intelectual no es suficiente? Aquí está uno de los malentendidos más costosos en el trabajo de transformación personal. La mayoría de las personas que intentan cambiar sus patrones lo hacen desde la corteza prefrontal.
desde el pensamiento. Analizan el patrón, identifican su origen, comprenden intelectualmente por qué ocurre, construyen nuevas narrativas sobre sí mismos y sobre lo que merecen, y esperan que esa comprensión se traduzca en un cambio de comportamiento y de experiencia. Y a veces funciona, parcialmente, temporalmente, pero con frecuencia, especialmente cuando el patrón tiene raíces en experiencias tempranas o traumáticas, la comprensión intelectual no alcanza, porque el problema no está en la corteza prefrontal, está en la amígdala, en el hipocampo, en el sistema nervioso autónomo, en estructuras que operan debajo del nivel del pensamiento consciente y que no responden a argumentos. Puedes saber perfectamente que tu patrón de relación con la autoridad viene de tu relación con tu padre. Puedes haber analizado ese origen con gran detalle. Y aún así, la próxima vez que estés frente a una figura de autoridad, tu amígdala activará en milisegundos la respuesta que aprendió décadas atrás, antes de que tu corteza prefrontal haya tenido tiempo de recordarte lo que sabes. El cambio real de los patrones profundos requiere trabajar al nivel donde esos patrones viven, no en el pensamiento, en el cuerpo, en la memoria implícita, en las estructuras subcorticales que almacenan lo que el pensamiento consciente no puede acceder directamente. Las tradiciones chamánicas lo sabían, por eso sus métodos incluían el cuerpo, la respiración, el ritual, el estado alterado de conciencia. No por misticismo arbitrario, porque habían identificado que la transformación real requiere llegar a las capas donde el argumento no alcanza, el proceso neurológico de la reprogramación real. Entonces, ¿qué hace falta a nivel neurológico para salir de un bucle de forma duradera? La neurociencia del trauma y el cambio conductual ha identificado un proceso que requiere 3 condiciones simultáneas, y la ausencia de cualquiera de ellas compromete la profundidad del cambio. La primera condición es la activación de la red de memoria que sostiene el patrón en un estado de reconsolidación. La reconsolidación de memoria es un proceso descubierto relativamente recientemente que invierte una de las suposiciones más antiguas de la neurociencia, que las memorias consolidadas son permanentes. Lo que los investigadores descubrieron es que cada vez que una memoria se activa, entra brevemente en un estado de plasticidad donde puede ser modificada antes de volver a consolidarse. La ventana de reconsolidación es una oportunidad neurológica real para reescribir la memoria desde adentro, no solo para añadir nueva información encima de la antigua. La segunda condición es la introducción de una experiencia correctiva durante esa ventana de plasticidad. No un argumento, no una nueva narrativa verbal, una experiencia. Algo que el sistema nervioso viva como contradictorio con la expectativa que el patrón genera. Un momento de seguridad donde el patrón anticipaba peligro. Una experiencia de apoyo donde el patrón esperaba abandono. Una respuesta diferente donde el sistema nervioso estaba preparado para la respuesta conocida. Esa discontinuidad experiencial, vivida en el cuerpo, es lo que actualiza la memoria a nivel subcortical. La tercera condición es la repetición de esa experiencia correctiva con suficiente frecuencia para que la nueva red neuronal se fortalezca hasta el punto de competir con la antigua en velocidad y automaticidad. Porque la red antigua no desaparece. Las conexiones sinápticas no se borran, pero pueden volverse progresivamente menos dominantes a medida que la red nueva se hace más densa y más rápida. Los chamanes lo llamaron sanar la herida original. Los terapeutas modernos orientados al cuerpo lo llaman reprocesamiento somático. La neurociencia lo llama reconsolidación de memoria,
a través de experiencia correctiva. Todos describen el mismo proceso de 3 pasos: activar, interrumpir, reconsolidar. Lo que puedes hacer ahora mismo. La comprensión neurológica de los patrones no es solo académica, tiene implicaciones prácticas inmediatas para cómo te relacionas con los bucles que reconoces en tu propia vida. Lo primero es identificar el patrón con precisión, no el episodio más reciente. El patrón que atraviesa todos los episodios, la constante emocional, la sensación que se repite aunque los contextos cambien. Esa sensación es la firma neurológica del bucle, y nombrarla con precisión es el primer paso para salir de la invisibilidad desde la cual opera. Lo segundo es rastrear el origen sin quedarse atrapado en él. El origen importa porque te dice en qué contexto, con qué recursos, bajo qué presión se formó ese patrón. Y esa comprensión genera algo que la neurociencia confirma como terapéuticamente activo: compasión hacia la versión de ti que lo construyó. Esa compasión no es indulgencia. Es el estado emocional que activa la corteza prefrontal y regula la amígdala, creando las condiciones neurológicas más favorables para el cambio. Lo tercero y lo más importante es buscar activamente las experiencias que interrumpan la expectativa del patrón. Relaciones donde la dinámica esperada no se confirma. Situaciones donde tu sistema nervioso anticipa el desenlace conocido y recibe algo diferente. Comunidades y vínculos que ofrezcan de forma consistente la experiencia correctiva que el patrón nunca recibió. Esto requiere diseño consciente del entorno en que te mueves y la paciencia de saber que las redes neuronales más antiguas no se reescriben en una sesión, sino en la acumulación de experiencias correctivas repetidas con suficiente consistencia para construir algo nuevo que sea más fuerte que lo anterior. Ahora lo entiendes. Ahora lo ves. No eres alguien que atrae el mismo dolor por razones misteriosas o por mérito insuficiente. Eres alguien cuyo cerebro construyó mapas del mundo en condiciones que no elegiste, con recursos que no habías desarrollado todavía, respondiendo a experiencias que dejaron huellas más profundas de lo que la memoria consciente puede registrar. Y esos mapas han estado gobernando tu percepción con una consistencia que, vista desde afuera, parece destino. Pero, que vista desde la neurociencia es simplemente arquitectura. Arquitectura que puede ser modificada, no fácilmente en todos los casos. No sin el trabajo real de llevar la experiencia correctiva a las capas donde el patrón vive. Pero sí de forma genuina y duradera, cuando se entiende exactamente qué se necesita cambiar y a qué nivel se necesita cambiarlo. El patrón no es quién eres, es lo que tu sistema nervioso aprendió a esperar. Y lo que se aprende puede, con las condiciones adecuadas, perder la dominancia que lo ha convertido durante tanto tiempo en la respuesta automática ante la vida. Y aunque el proceso requiera más que comprensión intelectual, aunque implique llevar el trabajo a capas que el pensamiento solo no puede alcanzar, algo en ti, en el lugar donde la neurona y el alma se tocan, ya sabe que eso es posible. Ya lo sintió en esos momentos donde el patrón no se activó. En esas experiencias donde algo fue diferente y tú, por un instante, fuiste diferente también. En el próximo episodio vamos a explorar algo que ocurre cada noche mientras duermes y que tiene un potencial de transformación que la mayoría de las personas desaprovecha completamente. Hay una ventana neurológica que se abre en las horas de sueño profundo, una ventana de plasticidad que la ciencia ha documentado con precisión y que las tradiciones contemplativas conocían desde hace siglos.
lo que hagas con esa ventana puede acelerar de forma significativa exactamente el proceso de reprogramación del que hablamos hoy. Si reconociste en este video un patrón que se ha repetido en tu vida, escríbelo en los comentarios. Veo el bucle. ¿Por qué nombrar el patrón es el primer paso neurológico para salir de él? Suscríbete a Alma Sináptica para no perderte el próximo episodio. Lo que vamos a revelar la próxima semana ocurre cada noche en tu cerebro y puede convertirse en una de las herramientas de transformación más poderosas que tengas disponibles si sabes cómo usarla. Recuerda, tu alma sabe, tu cerebro recuerda. Solo necesitas escuchar.